Ven, acércate. Hay una historia que pocos se atreven a contar y esta noche quiero compartirla contigo. La Banshee. ¿Has escuchado alguna vez un lamento que no pertenece a ningún pecho humano? ¿Un grito que no pide ayuda, sino que anuncia una despedida? Imagina Irlanda, siglo XVII. El viento del Atlántico golpea los acantilados de Moher, en el condado de Clare, y arrastra consigo el olor salobre del mar y la turba húmeda quemándose en los hogares. Las noches caen densas sobre los campos ondulados, donde los muros de piedra serpentean como cicatrices antiguas. En la distancia, el río Shannon avanza lento, oscuro, reflejando una luna que parece observarlo todo. En las aldeas, las casas de techo de paja se agrupan contra el frío, las puertas crujen, el humo se enrosca en el aire helado, y cuando el reloj de la iglesia de Kilfenora marca la medianoche, el silencio se vuelve expectante. ¿Lo sientes? Ese instante en que incluso los perros dejan de ladrar. Entonces llega un sonido agudo, desgarrado, que no se confunde con el viento. No es el aullido de un lobo ni el chillido de un zorro rojo entre los matorrales. Es un lamento largo, vibrante, cargado de una tristeza tan profunda que parece abrir grietas en la tierra. Los campesinos lo llaman keening, el llanto ritual que las mujeres entonaban en los funerales gaélicos, tradición registrada ya en crónicas medievales. Pero este no proviene de ninguna garganta visible. La palabra irlandesa es Biansi, mujer del montículo. Los montículos, esos túmulos verdes que puntean el paisaje, son considerados entradas al otro mundo, el reino de las hadas según la tradición celta. ¿Has visto alguna vez uno de esos montes redondeados en medio de un prado? Parecen inofensivos, hasta que la noche los transforma en sombras vigilantes. En 1687, en las tierras cercanas al castillo de Bunratty, una familia noble, los O'Brien, descendientes del alto rey Brian Boru, reportó haber escuchado el lamento 3 noches antes de que el patriarca cayera enfermo. Los sirvientes cerraron ventanas, los caballos golpearon los establos con nerviosismo, y Lady Mary O'Brien, según se contaba en las cocinas, aseguró haber visto a una figura junto al pozo del patio, una mujer de cabello largo tan negro que absorbía la luz, peinándolo con un peine de plata. ¿Quién era ella? ¿Un espíritu protector? ¿O una mensajera implacable? La Banshee no mata, no empuña armas ni desata tormentas, observa, vigila, lamenta. Su función, dicen los relatos recopilados en el siglo XIX por folcloristas como Thomas Crofton Croker, era advertir a las familias antiguas del linaje gaélico, los O'Neill, los O'Connor, los O'Donnell, nombres que comienzan con O o Mac, herederos de clanes cuyos ancestros se remontan a la Irlanda medieval. Escucha con atención, porque el lamento no es siempre igual. A veces suena como el llanto de una anciana quebrada por los años, otras, como el grito de una joven cuya voz atraviesa la noche como un cuchillo fino. Algunos la describen encorvada, con ojos rojos de tanto llorar, otros vestida de verde esmeralda o rojo profundo, colores asociados tanto a la realeza como al mundo feérico. Pero hay una imagen que hiela la sangre más que cualquier otra, la de la mujer arrodillada junto a un arroyo, lavando ropa ensangrentada. ¿De quién es esa sangre? En el condado de Donegal, cerca de los acantilados de Slieve League, pescadores juraron haber visto esa figura inclinada sobre el agua antes de que una tormenta se llevara a 3 hombres al mar en 1748. Dijeron que el sonido del agua golpeando las rocas se mezclaba con su sollozo hasta que ya no pudieron distinguir cuál era cuál. Y si el lamento no fuera una amenaza, sino una despedida anticipada, esa noche en Bunratty, mientras Lady Mary cerraba las contraventanas, el viento volvió a gemir. Pero esta vez no estaba solo, porque alguien más, dentro del castillo, también lo escuchó, y decidió seguir el sonido hasta el pozo. Y lo que vio cambiaría la forma en que esa familia comprendería la muerte. Pero antes de llegar a esa visión, debemos descender más atrás en el tiempo, hasta el origen mismo del lamento. Retrocedamos.
Mucho antes de que el castillo de Bunratty levantara sus muros de piedra gris en el siglo XV, antes incluso de que los normandos pisaran Irlanda en 1169, el lamento ya recorría las colinas verdes. En los anales gaélicos, como los Annals of the Four Masters, compilados en 1632 en el convento franciscano de Donegal, aparecen menciones a mujeres que lloraban la muerte de reyes y guerreros con un canto ritual llamado Cawenad. De ahí proviene la palabra inglesa keening. Era un canto estructurado, con cadencias precisas, improvisado pero cargado de genealogías, hazañas y despedidas. ¿Te imaginas la escena? Un salón de madera iluminado por antorchas. El cuerpo del difunto tendido sobre una mesa. Mujeres de cabello suelto balanceándose hacia adelante y hacia atrás, golpeando sus pechos, entonando versos que nombran padres, abuelos, batallas. El aire espeso por el humo y la sal de las lágrimas. Ese ritual era humano, terrenal, pero con el tiempo, la frontera entre las plañideras y el mundo invisible comenzó a difuminarse. En la tradición celta, los Side, los pueblos de las colinas, habitaban túmulos ancestrales como el de Newgrange, en el valle del río Boyne, una construcción neolítica anterior a las pirámides de Egipto. Allí, cada solsticio de invierno, el sol penetra por un corredor de piedra e ilumina la cámara interior. ¿Casualidad arquitectónica o un recordatorio de que la muerte y la luz están unidas? Los antiguos creían que ciertos montículos eran puertas, y de esas puertas emergía la vía en sí, no como un espectro errante, sino como una figura ligada a linajes específicos. En los manuscritos del siglo XVIII recopilados en el condado de Kerry, se menciona que cada gran familia tenía su banshee, casi como un eco espiritual del clan. Cuando un miembro estaba por morir, ella lloraba primero. No todos podían oírla. Se decía que solo aquellos con sangre antigua o con una sensibilidad particular percibían el lamento con claridad. Los demás escuchaban apenas un murmullo confundido con el viento entre los tejos de los cementerios. Ahora vuelve conmigo al castillo de Bunratty, año 1687. El hombre que decidió seguir el sonido hasta el pozo no era un sirviente supersticioso. Era Seamus O'Brien, segundo hijo del patriarca. 32 años, hombros anchos, cicatriz fina cruzándole la ceja izquierda desde una disputa juvenil con espada. Había estudiado en Limerick, sabía latín, leía crónicas. No era un hombre que se dejara dominar por cuentos de cocina. Pero aquella noche el lamento no le permitió quedarse inmóvil. Abrió la puerta lateral del castillo. El aire frío le cortó el rostro. El patio estaba iluminado por la luna creciente. Las piedras húmedas brillaban como si respiraran. Y allí, junto al pozo circular revestido en roca caliza, la vio. ¿Era anciana? ¿Era joven? La figura parecía cambiar según el ángulo de la luz. Cabello largo, suelto, moviéndose sin viento, vestido que oscilaba entre verde oscuro y rojo apagado, como si los colores discutieran entre sí. Sus manos, blancas, tensas, sostenían algo que goteaba. Seamus dio un paso, escuchó el crujido de la grava bajo su bota. La mujer levantó el rostro. No había furia en sus ojos, había agotamiento. Una tristeza infinita como si hubiera llorado durante siglos, y entonces emitió el lamento. No un grito salvaje, sino una nota sostenida que vibró en el pecho de Seamus como un golpe invisible. Sintió que el aire se comprimía, que el mundo se estrechaba alrededor de ese sonido. ¿Te quedarías mirando o correrías? Seamus no corrió, y esa decisión lo marcaría para siempre, porque al acercarse un paso más, distinguió lo que ella sostenía entre sus manos. No era una tela cualquiera, era la camisa de su padre, empapada en sangre que aún no había sido derramada. Y justo cuando intentó pronunciar una palabra, el lamento se quebró en un susurro que parecía decir su nombre. En ese instante comprendió que el aviso no era para el pasado, era para el amanecer que estaba por llegar. ¿Puede un hombre sostener la mirada de aquello que conoce su destino? Seamus O'Brien no apartó los ojos. La figura junto al pozo inclinó la cabeza con un movimiento lento, casi humano. La camisa ensangrentada colgaba entre sus manos como una bandera rendida.
El agua del cubo, balanceándose, reflejaba la luna partida por ondas temblorosas. El castillo de Bunratty, levantado hacia 1425 por los McNamara y más tarde ocupado por los O'Brien, guardaba historias de asedios y alianzas. Sus muros habían resistido pólvora y espadas, pero aquella noche no había ejército alguno tras las almenas, solo el latido de un hijo y el susurro del viento que atravesaba el estuario del río Shannon. ¿A quién lloras?, preguntó Seamus con voz firme, aunque la garganta le ardía. La figura no respondió con palabras. El lamento regresó, más bajo, como si emergiera desde la tierra misma. Y entonces, frente a sus ojos, la sangre de la camisa comenzó a diluirse en el agua del pozo, tiñéndola con un rojo que parecía expandirse sin tocar la superficie. ¿Era una advertencia? ¿O un recuento anticipado? Dentro del castillo, el patriarca, Tad O'Brien, yacía en su cama con la respiración pesada. 58 años, barba gris recortada con disciplina, manos endurecidas por la espada y la pluma. Había negociado tributos en Limerick, defendido tierras en tiempos convulsos tras la Guerra Confederada Irlandesa, 1641-1653, y aprendido a desconfiar tanto de ingleses como de antiguos aliados gaélicos. Su cuerpo, sin embargo, ya no obedecía con la misma firmeza. Lady Mary caminaba por el corredor de piedra con una vela temblorosa. Las tapicerías absorbían el eco de sus pasos. ¿Escuchaba también el lamento o solo el silencio que precede a las noticias inevitables en Irlanda? La figura de la Banshee no siempre se mostraba con violencia. En relatos recogidos en el condado de Kerry y en las islas de Arran, algunos afirmaban haberla visto sentada sobre un muro bajo, peinando su cabello con un peine de hueso o plata. Decían que si alguien encontraba ese peine y lo tomaba, la Banshee reclamaría al imprudente antes del próximo ciclo lunar. Seamus recordó esas historias mientras avanzaba un paso más hacia el pozo. El olor cambió. Ya no era solo turba y sal marina, era hierro, sangre fresca. La figura extendió la camisa hacia él, como si ofreciera una prueba irrefutable. Y en ese gesto había algo más que tristeza. Había deber. Porque la Banshee no ejecuta, anuncia. El lamento se interrumpió bruscamente cuando, desde la torre oriental, sonó una campana. No la de la iglesia de Kilfenora, distante kilómetros, sino la pequeña campana interna que llamaba al médico del castillo. Seamus giró el rostro hacia la torre. Cuando volvió la vista al pozo, la figura ya no estaba. Solo quedaba el agua clara, reflejando la luna intacta, y sobre la piedra húmeda una hebra de cabello oscuro enredada como una firma silenciosa. ¿La había imaginado? No tuvo tiempo para cuestionarlo. Corrió por el patio, subió las escaleras de caracol, atravesó el corredor donde la cera derretida marcaba surcos en el suelo. Entró en la habitación. Su padre exhalaba con dificultad. El médico, un hombre de manos temblorosas traído desde Ennis, sostenía un paño contra el pecho del patriarca. La camisa, esa misma camisa, estaba siendo retirada con cuidado, y allí, extendiéndose bajo la tela, una mancha roja comenzaba a abrirse paso. Seamus sintió el eco del lamento vibrando aún en sus huesos. No había duda. El anuncio se estaba cumpliendo. Pero mientras el médico murmuraba instrucciones y Lady Mary apretaba los dedos de su esposo, Seamus comprendió algo inquietante. La Banshee no había llorado con furia ni con júbilo. Había llorado con cansancio, como si aquella muerte fuera una más en una lista interminable. Y si era así, ¿cuántos nombres llevaba ya grabados en su memoria? La respuesta comenzaría a revelarse con el amanecer, cuando el castillo abriera sus puertas al ritual que Irlanda conocía desde hacía siglos, el velatorio, y allí, entre los cantos humanos y el recuerdo del lamento sobrenatural, algo inesperado ocurriría. ¿Has estado alguna vez en una habitación donde el aire pesa distinto, donde cada respiración parece una cuenta regresiva? El amanecer llegó gris sobre el estuario del Shannon. Una bruma baja se deslizaba entre los muros del castillo de Bunratty, envolviendo las torres como si quisiera borrar sus contornos. En la cámara principal,
Las ventanas estrechas dejaban entrar una luz fría que caía directamente sobre el lecho de Tad O'Brien. Murió poco antes de que el sol asomara, sin estruendo, sin dramatismo. Un último suspiro que apenas movió la llama de la vela junto a su cama. El médico bajó la mirada. Lady Mayre no gritó. Apoyó la frente en el dorso de la mano de su esposo, respiró hondo y ordenó preparar el velatorio, porque en Irlanda la muerte no se oculta, se acompaña. El cuerpo fue lavado y vestido con cuidado. La camisa limpia reemplazó a la manchada. Se colocaron monedas sobre los párpados, una costumbre antigua que algunos atribuían a influencias medievales europeas, aunque en los campos gaélicos sobrevivían ritos mucho más antiguos. La habitación se llenó con el aroma de cera, madera húmeda y el humo denso de la turba encendida. Vecinos y parientes comenzaron a llegar desde los caminos de tierra que conectaban con Six Mile Bridge y las tierras cercanas a Ennis. Hombres de manos ásperas, mujeres con mantos oscuros, niños que miraban en silencio. Y entonces ocurrió algo que tensó el ambiente más que cualquier lamento. Una mujer desconocida cruzó el umbral. No era joven ni anciana de forma definida. Su postura era recta. Su cabello, largo y oscuro, caía sobre un vestido verde profundo que parecía absorber la luz de la estancia. Nadie la había visto llegar por el patio. Ningún caballo la había anunciado. Se detuvo junto al féretro improvisado y comenzó a cantar. No era un grito. Era un caunedad perfectamente estructurado, como los que describen los registros del siglo XVIII en el oeste de Irlanda. Versos improvisados que nombraban la genealogía del difunto, sus batallas, su linaje hasta Brian Boru, muerto en la batalla de Clontarf en 1014. ¿Cómo conocía esos detalles con tanta precisión? Descendiente de reyes caídos bajo cielos rojos, guardián de muros junto al Shannon. Su voz llenó la sala con una vibración que hizo que algunos hombres apretaran los dientes. Lady Mayre levantó la vista lentamente. Seamus desde el fondo sintió que el pulso le golpeaba en las sienes. ¿La reconocían? No, pero el canto no tenía errores. Nombraba fechas, nombraba alianzas selladas en Limerick, nombraba incluso la cicatriz en la ceja de Seamus, llamándolo hijo marcado por el hierro. El silencio se volvió reverente. Cuando el canto alcanzó su punto más alto, la mujer dejó caer una lágrima que no rodó por su mejilla, se evaporó antes de tocar la piel, y entonces, sin despedirse, caminó hacia la puerta. Seamus se abrió paso entre los presentes y salió tras ella. El patio estaba cubierto por la neblina matinal. No había huellas en la grava húmeda, ningún rastro de vestido verde. Solo el sonido distante de un cuervo posándose en la torre occidental. Dentro, el velatorio continuaba. Algunos murmuraban que había sido una plañidera contratada en secreto. Otros, más antiguos, evitaban pronunciar la palabra que rondaba sus pensamientos. Bin sí, pero algo más inquietante comenzó a circular entre los asistentes. Un anciano de las tierras cercanas a Corofin aseguró haber escuchado el mismo lamento 2 noches antes, no en Bunratty, sino cerca del río Fergus. ¿Significaba eso que la advertencia no estaba ligada únicamente al castillo? ¿Que la Banshee no vigilaba solo a una familia, sino a varias? Seamus regresó a la sala con una certeza incómoda. El lamento no había terminado, solo había cambiado de escenario, porque mientras el cuerpo de su padre reposaba rodeado de velas, en algún punto de las colinas verdes, entre los montículos antiguos, la mujer del lamento ya caminaba hacia otro nombre. Y ese nombre estaba más cerca de lo que Seamus imaginaba. Y si el lamento no estuviera ligado a un solo hogar, sino a una línea de sangre que atraviesa siglos. 3 noches después del entierro, la tierra aún fresca en el cementerio cercano a Kilnasulak conservaba la marca de las palas. El viento del oeste agitaba la hierba alta y traía consigo el olor húmedo del río Fergus. Seamus O'Brien no había dormido más de 2 horas seguidas desde la muerte de su padre. Caminaba con pasos medidos, pero su mente ardía. Había algo que no encajaba. El anciano de Corofin insistía en que el lamento había resonado también en sus tierras. Y esa coincidencia no podía ignorarse.
porque según las tradiciones recogidas en el oeste de Irlanda, la Banshee estaba vinculada a clanes específicos, no a regiones enteras. Seamus decidió viajar. Cruzó campos bordeados de muros de piedra seca, atravesó senderos donde las ovejas levantaban la cabeza al verlo pasar. En la distancia, el perfil redondeado de antiguos túmulos emergía como si la tierra respirara. Algunos de esos montículos eran conocidos como líos o rats, restos de fortificaciones circulares de la Edad del Hierro. Otros, más antiguos aún, eran simples colinas que la imaginación popular había convertido en portales. Al llegar a Corofin, encontró al anciano en una casa baja de paredes encaladas. El hombre, llamado Eogan McNamara, tenía manos nudosas y una mirada que no vacilaba. «No era viento», dijo sin preámbulo. «Lo escuché como escucho tu voz ahora». Eogan describió una figura junto al río, inclinada sobre el agua. Vestía rojo oscuro, lavaba una tela y cantaba un lamento que mencionaba un nombre distinto, no O'Brien, O'Connor, un linaje también antiguo. Seamus sintió un escalofrío que no provenía del clima. ¿Y si la Banshee no pertenecía solo a su familia? ¿Y si había varias? En algunos relatos del condado de Tipperary se hablaba de más de una aparición en una misma noche, cada una ligada a un clan distinto. Los registros folclóricos del siglo XIX, recopilados décadas más tarde por estudiosos irlandeses, hablaban de una multiplicidad de lamentos. Pero en el siglo XVII esa teoría aún no tenía nombre. Eogan señaló hacia el norte. La vi cerca de un montículo antiguo. Dicen que ese lugar nunca debe cavarse. Seamus decidió ir allí antes del anochecer. El montículo estaba cubierto de hierba espesa, salpicado de flores pequeñas que resistían el viento. No había cruces ni piedras talladas, solo una elevación suave en medio del campo. El aire parecía más denso a su alrededor. Los insectos callaban al aproximarse. Seamus subió lentamente. Cada paso hundía sus botas en la tierra húmeda, y entonces lo escuchó. No un grito completo. No todavía. Un susurro inicial, como si el sonido se estuviera afinando antes de desplegarse. El lamento surgió desde el otro lado del montículo, envolviéndolo sin ofrecer dirección clara. Seamus giró sobre sí mismo. El sonido vibraba en su pecho, igual que aquella noche en el pozo. «¿A quién anuncias ahora?», murmuró. Al rodear la colina, la vio, arrodillada. Esta vez no lavaba ropa. Sostenía un peine de plata entre los dedos y lo deslizaba por su cabello oscuro con movimientos lentos, metódicos. Cada pasada parecía marcar un compás invisible. La figura levantó la mirada. No había sorpresa en su expresión, tampoco hostilidad, solo reconocimiento, y entonces habló con voz que no era eco ni viento. No todos los lamentos son para los viejos. El corazón de Seamus golpeó con fuerza, porque en ese instante comprendió que la advertencia no miraba hacia el pasado reciente, miraba hacia el futuro, y ese futuro incluía su propio nombre. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, el sonido del río aumentó, como si creciera de repente. El lamento se fundió con el agua, y el peine cayó al suelo. Cuando Seamus lo recogió, estaba frío como una piedra funeraria, y en la superficie plateada, grabado apenas visible, había un símbolo antiguo que no pertenecía a su familia. Pertenecía a otra, y eso cambiaría todo. ¿Tomarías el peine, aún sabiendo lo que dicen las historias? Seamus lo sostuvo entre los dedos. Plata maciza, fría como el agua del Fergus en invierno. No era una pieza burda. El lomo estaba trabajado con un motivo entrelazado, nudos que recordaban los manuscritos iluminados como el libro de Kells, esas trenzas que no tienen principio ni fin. En el centro, apenas visible bajo la luz gris, un emblema, un cuervo estilizado posado sobre una lanza. No era el blasón de los O'Brien, era el de los O'Connor de Thomond. El viento cruzó el montículo con un silbido bajo. El lamento había cesado, pero el aire conservaba una vibración residual, como cuando una cuerda de arpa sigue temblando después del último acorde. Seamus cerró la mano sobre el peine. Recordó la advertencia que circulaba en Kerry Tipperary.
Quien toma el peine de la Banshee acepta su mirada. ¿Acepta qué exactamente? Esa noche de regreso a Bunratty, el castillo parecía más estrecho. Las antorchas proyectaban sombras largas en la escalera de caracol. Seamus dejó el peine sobre la mesa de roble en su cámara y permaneció de pie, observándolo. No buscaba valentía, buscaba claridad. Golpes en la puerta. Un mensajero cubierto de barro traía noticias desde el norte. En tierras cercanas a Ennistimon, un joven O'Connor había caído del caballo al cruzar un puente de piedra sobre el Inagh. Y el cuello quebrado. Muerte instantánea. Seamus no respondió de inmediato. Miró el peine. El símbolo del cuervo parecía más oscuro. Al día siguiente cabalgó hacia Ennistimon. El paisaje cambiaba de verdes suaves a laderas más abruptas. El olor del mar volvía a imponerse al de la turba. En el puente, arcos de piedra húmeda, musgo adherido a las juntas, los hombres hablaban en voz baja. El caballo había resbalado. La lluvia de la madrugada había vuelto traicioneras las losas. Y un accidente. Eso decían. Pero una mujer mayor, con el cabello cubierto por un chal negro, murmuró algo al verlo pasar. Se oyó el llanto antes del alba. Seamus desmontó y recorrió el borde del río. El agua golpeaba las rocas con un ritmo insistente. Y entonces, entre el murmullo del cauce, creyó distinguir una nota sostenida, tenue, como si el lamento hubiera decidido esconderse dentro del sonido del mundo. No estaba allí para ser visto, estaba allí para ser escuchado. Al caer la tarde, visitó la casa de los O'Connor. En la estancia principal, el cuerpo del joven reposaba sobre tablas, velas a cada lado. Una plañidera humana entonaba un cahuenat que nombraba ancestros y tierras. Su voz era firme, terrenal, con respiraciones audibles. Seamus cerró los ojos, comparó, y el canto de la mujer era un río con orillas claras. El de la Banshee era niebla que no admite límites. Al abrirlos, vio algo que le erizó la piel. Sobre el alféizar, junto a la ventana empañada, había una hebra de cabello oscuro. No pertenecía a ninguna de las presentes. Seamus salió sin despedirse. Montó y cabalgó hacia el oeste, siguiendo la línea irregular de los muros de piedra. El cielo se tornó violeta. Los cuervos comenzaron a reunirse en los árboles desnudos. A mitad del camino el caballo se detuvo en seco. Delante, en el borde del sendero, una figura de verde profundo lo aguardaba. No bloqueaba el paso, simplemente estaba. No busques causas, dijo, y su voz no provenía de labios que se movieran. Escucha los nombres. Seamus sintió que el pecho se le comprimía. El peine, guardado en su chaqueta, pesaba como una promesa. ¿Cuántos? Alcanzó a preguntar. La figura inclinó la cabeza. El viento levantó su cabello como un velo. Los que están escritos en la tierra. Y entonces el lamento regresó, más cercano, más personal. No venía del norte ni del oeste. Venía desde el interior del castillo, desde una torre que Seamus conocía demasiado bien, y comprendió, con una certeza que no necesitaba prueba, que el siguiente nombre no era O'Connor, era O'Brien, y no era el de su padre. ¿Has sentido alguna vez que tu propio nombre flota en el aire, esperando ser pronunciado? Seamus espoleó el caballo hasta que las murallas de Bunratty emergieron entre la bruma violeta del atardecer. La torre oriental, donde había sonado la campana la noche de la muerte de su padre, recortaba su silueta contra un cielo que ya se rendía al azul oscuro. El estuario del Shannon respiraba con mareas lentas. Las aves marinas trazaban círculos amplios, como si custodiaran algo invisible. Antes de cruzar el portón, el lamento volvió a desplegarse, no como un grito distante, sino como una nota afinada junto a su oído. Seamus desmontó sin apartar la vista de la torre. Los criados lo miraron con inquietud. Habían escuchado también un sonido, pero ninguno se atrevía a nombrarlo. En el patio la grava crujía bajo sus pasos. Subió la escalera de caracol, una mano rozando la piedra fría. Cada vuelta estrechaba el aire. En el rellano de la torre encontró a su hermano menor, Aod. 22 años, rostro aún marcado por la juventud,
manos inquietas que jamás habían empuñado la espada con la convicción de Siemus. Aod Eche sostenía una carta sellada con cera roja. La había recibido desde Limerick esa misma tarde. Una disputa por tierras, tensiones con un capitán inglés destacado tras las campañas de Cromwell décadas atrás, viejas heridas que no cerraban. «He oído algo», susurró Aod, «como si alguien llorara mi nombre». Siemus no respondió. Lo tomó por el hombro y lo condujo hacia la sala alta de la torre, donde una ventana estrecha miraba al oeste. El viento entraba con olor a sal y algas. Sobre el alféizar, el peine de plata que Siemus llevaba consigo comenzó a vibrar levemente, como si reconociera el lugar, y entonces la vieron. En el patio inferior, junto al pozo, la figura vestía rojo oscuro esta vez. El cabello caía como una cortina pesada. No lavaba ropa ni peinaba su melena. Permanecía erguida, mirando hacia la torre. Aod dio un paso atrás. «No la mires», murmuró Siemus, aunque él mismo no podía apartar los ojos. El lamento se elevó, atravesando la piedra, subiendo por la escalera, expandiéndose en la cámara como humo sonoro. No había violencia en ese canto. Había una precisión casi ritual, como si cada nota marcara un compás antiguo aprendido antes de que existieran los castillos. Era advertencia o despedida anticipada. Aod apretó la carta contra el pecho. «Debo ir a Limerick al amanecer», dijo con una determinación que no le era habitual. «Si no reclamo nuestras tierras ahora, las perderemos para siempre». Siemus percibió el conflicto en su hermano. Orgullo herido, necesidad de probarse, miedo disimulado tras palabras firmes. Aod no era imprudente por naturaleza, pero la sombra del padre muerto pesaba sobre él. Quería ser digno del linaje. Abajo, la figura levantó una mano. No señaló a Aod. Señaló el camino que salía del castillo hacia el sur. El lamento se quebró en una nota más aguda. Aodach respiró hondo. «No creo en cuentos de cocina», dijo, repitiendo casi las palabras que Siemus había pronunciado días antes. Pero su voz tembló. Esa noche los hermanos permanecieron en la torre hasta que la figura se desvaneció con la niebla. Ninguno habló de lo que habían visto. Sin embargo, cuando la luna alcanzó su punto más alto, el sonido regresó, más débil, como si se alejara por el camino hacia Limerick. Al amanecer, Aod ensilló su caballo. Siemus sostuvo el peine en la mano, dudando. ¿Interferir significaba desafiar el orden que la Banshee custodiaba? ¿O el aviso ofrecía una oportunidad de elegir? Aod Ech cruzó el portón sin mirar atrás. El viento del sur soplaba con fuerza inusual, y mientras su silueta se reducía en el horizonte, el lamento volvió a escucharse. Esta vez no desde el castillo, ni desde los montículos, sino desde el camino mismo, como si acompañara cada paso hacia un destino que aún no se había escrito por completo. ¿Puede un aviso cambiar el curso de un destino, o solo hacerlo más nítido? El camino hacia Limerick serpenteaba entre campos abiertos y zonas pantanosas donde el suelo cedía bajo el peso del caballo. Aod avanzaba con la mandíbula tensa, la carta sellada guardada en el interior de su chaqueta. El viento del sur empujaba nubes bajas que corrían sobre los prados como sombras vivas. Detrás de él, a cierta distancia, Siemus cabalgaba sin anunciarse. No gritó su nombre, no intentó detenerlo aún. Solo observaba. El lamento no era constante. Surgía en ráfagas breves, como si viajara de colina en colina. A veces parecía confundirse con el silbido del aire entre los juncos. Otras emergía con claridad suficiente para erizar la piel. Al cruzar el río Fergus por un puente estrecho de piedra, Aod detuvo el caballo. La figura estaba allí. No bloqueaba el paso. Se hallaba en la orilla, descalza, con el vestido verde pegado al cuerpo por la humedad. El agua le rozaba los tobillos, pero no generaba ondas a su alrededor. Aodach la miró fijamente. «No te temo», dijo, aunque su respiración se aceleraba. La Banshee inclinó el rostro como si examinara algo invisible alrededor de él. No parecía enfadada, tampoco compasiva. Había en su expresión una concentración antigua, como si midiera un equilibrio delicado.
El lamento comenzó de nuevo. Esta vez no era amplio ni desgarrador, era bajo, cercano, dirigido. Seimus, desde la distancia, sintió que el sonido no anunciaba un hecho inevitable, sino una bifurcación. En los registros históricos de finales del siglo XVII, las rutas hacia Limerick eran escenarios frecuentes de emboscadas y conflictos locales. La tensión entre clanes gaélicos y autoridades impuestas no había desaparecido. Las tierras en disputa podían encender violencia en cuestión de horas. Aod apretó los puños. La figura levantó lentamente la mano derecha y señaló el borde del camino, donde una arboleda densa ocultaba la visibilidad. El lamento se volvió más agudo al hacerlo. ¿Advertía de una amenaza inmediata? Seimus espoleó su caballo y se acercó por fin. Aodach, espera. El hermano menor giró la cabeza con irritación. ¿También tú vienes a llenarme de supersticiones? En ese instante un ruido seco estalló desde la arboleda. Un disparo. La bala golpeó la piedra del puente a pocos pasos de Aod. El caballo relinchó, encabritándose. Desde entre los árboles surgieron dos hombres armados, rostros cubiertos con pañuelos oscuros. No eran fantasmas, eran carne y resentimiento. Seamus reaccionó primero. Desenvainó la espada y cargó hacia el flanco izquierdo, obligando a uno de los hombres a retroceder. Aod, aún desorientado, logró controlar al caballo y se apartó del centro del puente. El enfrentamiento fue breve y brutal. Uno de los atacantes huyó al verse superado. El otro cayó al suelo tras recibir un golpe contundente en la muñeca que le hizo soltar el arma. Silencio. Solo el río golpeando las piedras. Aodach respiraba con dificultad. Miró hacia la orilla. La figura ya no estaba. El lamento tampoco. Pero en el aire persistía una sensación clara. La advertencia había sido precisa. Seimus guardó la espada. No vino a llevarte, dijo finalmente, vino a señalar. Aod observó la arboleda, comprendiendo lo que habría ocurrido si hubiera avanzado sin detenerse. El orgullo se mezcló con algo más profundo, respeto. Mientras ataban al hombre herido para entregarlo a las autoridades en Limerick, Aod volvió a mirar el río. Si no trae la muerte, ¿qué trae entonces? Seimus pensó en su padre, en el joven O'Connor. En el disparo que pudo haber sido fatal, tal vez la Banshee no era verdugo ni salvadora. Tal vez era memoria viva del equilibrio. El viento sopló con menos fuerza, pero antes de que retomaran el camino, un último sonido atravesó el aire. No era lamento completo, era una sola nota, y no provenía del sur, venía desde el norte, desde las colinas donde se alzaban los antiguos montículos, como si otro nombre acabara de ser pronunciado. Se limitara a anunciar, sino a recordar. Seamus y Aod no continuaron hacia Limerick de inmediato. El disparo en el puente había alterado más que el curso del viaje, había cambiado la certeza interior de Aod. Entregaron al atacante a las autoridades locales y bajo un cielo cargado de nubes bajas, decidieron regresar a Bunratty. El viento del norte soplaba ahora con un tono distinto, más seco, más cortante. A mitad del trayecto, cuando las colinas comenzaron a ondularse suavemente, Seamus sintió algo familiar. No era miedo, era anticipación. El lamento emergió desde la distancia, pero no tenía la misma cualidad que antes. No era advertencia inmediata, no vibraba como peligro inminente. Era más amplio, más antiguo. Como si no llorara por una sola persona, sino por una línea completa que se extendía hacia atrás en el tiempo. Se detuvieron cerca de un túmulo antiguo, uno de esos montículos cubiertos de hierba que salpican el paisaje irlandés desde épocas anteriores a los registros escritos. La luz del atardecer lo bañaba con un resplandor dorado que contrastaba con la oscuridad que comenzaba a descender. La figura estaba allí, no junto al agua, no en el camino, sobre la cima del montículo. Vestía blanco esta vez, un tono pálido que parecía absorber el color del cielo. Su cabello flotaba sin obedecer al viento, no sostenía peine ni tela. Solo miraba hacia el oeste. Aod no habló, no necesitaba hacerlo. El lamento comenzó lentamente, expandiéndose en ondas que parecían recorrer el campo entero.
No era un grito desgarrador, era un canto sostenido, casi solemne. Seimus comprendió algo en ese instante. La Banshee no actuaba según el capricho ni el azar. Estaba ligada a la memoria del linaje, a la continuidad. Cuando lloraba, no lo hacía únicamente por la pérdida de un cuerpo, lloraba por el peso acumulado de generaciones. En los relatos recopilados en el siglo XVIII en Connacht, se hablaba de apariciones que se manifestaban en momentos de transición, cuando un clan perdía tierras, cuando cambiaba su posición social, cuando una rama familiar se extinguía. El padre había muerto, Audech había estado a un paso de hacerlo, las tierras estaban en disputa, el linaje O'Brien atravesaba una grieta. La figura descendió lentamente del montículo, sin tocar realmente el suelo. Se detuvo a pocos pasos de los hermanos. Sus ojos no eran oscuros ni claros, eran profundos. Y entonces, por primera vez, el lamento cesó antes de completarse. Seimus sintió que el silencio era más elocuente que cualquier sonido. «No todos los nombres deben caer», dijo la voz, suave pero firme. «Algunos deben aprender». Aodach bajó la mirada, no por miedo, por comprensión. El viento movió la hierba alrededor del montículo. El cielo se tornó rojizo, como si recordara antiguas batallas y viejas alianzas. La figura levantó una mano y tocó el aire frente al pecho de Seimus. No lo tocó físicamente, pero él sintió un pulso, una vibración que no era amenaza, sino carga, responsabilidad. Y entonces la figura comenzó a desvanecerse como niebla iluminada por el último rayo de sol. El lamento no regresó. En su lugar quedó un silencio pleno. Aodech respiró hondo. Entonces, ¿no es la muerte lo que trae? Seimus observó el montículo vacío. Trae conciencia. Mientras retomaban el camino hacia Bunratty, comprendieron que el linaje no se sostiene solo por la sangre, sino por las decisiones que la protegen o la fracturan. Pero al llegar al castillo, algo los aguardaba. En la puerta principal, clavado en la madera antigua, había un objeto brillante que reflejaba la luz de las antorchas, el peine de plata, el mismo que Seimus había guardado, y en el patio bajo la torre oriental, una nota aguda comenzó a elevarse otra vez. ¿Escuchas? No el grito, no todavía. Primero viene la nota. Esa vibración fina que se instala en el pecho como un recuerdo que no pediste. El peine de plata estaba clavado en la madera del portón de Bunratty, firme, imposible de haber sido arrojado con mano humana sin dejar marca. Seimus lo tomó con cuidado. No estaba frío esta vez. Estaba tibio, como si hubiera sido sostenido hace apenas un instante. El patio guardaba una quietud extraña. Ni criados, ni pasos, ni el murmullo habitual del castillo al caer la noche. Solo el eco distante del estuario del Shannon respirando con la marea. Y entonces la nota se elevó. No era desgarradora, era clara, directa. Seimus levantó la vista hacia la torre oriental. La figura estaba allí, sobre la muralla, perfilada contra un cielo oscuro salpicado de estrellas. No vestía verde, ni rojo, ni blanco. Su silueta parecía absorber los colores del entorno. El cabello descendía como una sombra líquida. Aod dio un paso atrás, pero no huyó. «No hemos perdido a nadie hoy», dijo en voz baja. La figura descendió lentamente por la escalera exterior, aunque sus pies no tocaban realmente los peldaños. Se detuvo frente a los hermanos. El lamento cesó. El silencio fue absoluto. Seimus sostuvo el peine entre ambos, como si ofreciera devolver algo que no le pertenecía. «No somos los únicos», dijo con firmeza. «Hay otros nombres en la tierra». Los ojos de la Banshee reflejaron la luz de las antorchas. No había tristeza en ese momento. Había algo más complejo. Antigüedad. El viento cruzó el patio y movió apenas su cabello. La voz emergió no desde su boca, sino desde el espacio mismo. Mientras la sangre recuerde, el lamento no será sentencia. Aodech sintió que el significado se asentaba lentamente. La advertencia en el puente no había sido castigo, había sido oportunidad. El linaje no estaba destinado a extinguirse esa noche, pero tampoco estaba garantizado. Seimus extendió el peine. La figura lo tomó. Al hacerlo, el símbolo del cuervo brilló por un instante.
Luego se deshizo en polvo plateado que el viento dispersó en el aire nocturno. No quedó objeto alguno, solo la presencia. Y entonces, como si el tiempo mismo inhalara profundamente, la Banshee comenzó a desvanecerse. No se disolvió de golpe. Su forma se volvió translúcida, mezclándose con la bruma que subía desde el río. Antes de desaparecer por completo, el lamento regresó. Pero no fue un anuncio, fue un eco. Un sonido amplio que parecía recorrer no solo el castillo, sino las colinas, los montículos antiguos, los ríos y los campos donde generaciones habían nacido y caído. Después, silencio. Los hermanos permanecieron en el patio largo rato sin hablar. El cielo se despejó lentamente. En la torre oriental, un cuervo se posó sobre la piedra y lanzó un graznido breve antes de alzar vuelo hacia el oeste. Seamus miró a Aud. No es la muerte lo que debemos temer, dijo finalmente. Y es olvidar lo que sostiene nuestro nombre. El viento del Atlántico sopló con suavidad, y en algún punto, más allá de Bunratty, más allá del Shannon, más allá incluso de las colinas marcadas por túmulos milenarios, una mujer comenzó a caminar entre la niebla, porque siempre habrá un nombre que pronunciar. Y tal vez, alguna noche futura, cuando el viento roce tu ventana y escuches una nota que no pertenece al mundo cotidiano, te preguntes, ¿es despedida o advertencia?